Saludamos a la amada audiencia, Dios bendiga a todos, que puedan tener un día provechoso. Y vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 18, verso 9. Gloria al Señor. Y dice así su palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y uno era publicano, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que Jesús anunciaba el Evangelio del reino de los cielos, y en un momento de la historia donde la religión actual, la religión hebrea, estaba atestada bajo las modalidades de hombre. Había un Sanedrín, había un grupo que prácticamente avalaba o decretaba, sí, había maestros y doctores en la ley, pero Jesús, viendo que el hombre se había tornado a estar ligado a la ley y al no conocer el corazón de Dios, viene en una época precisa para romper todas aquellas cadenas, para devastar las estructuras mundanales, las estructuras que al hombre le parecían bien. Por eso en un momento, en Mateo 23, podemos ver una gran exhortación sobre la conducta hebrea, donde le dice: fariseos hipócritas, no entráis al reino de los cielos, ni dejáis entrar. Les habla de sepulcros blanqueados, quienes por fuera, al aspecto humano, a la óptica humana, parecerían ser preciosos, pero dentro estaban llenos de toda muerte. Esta era la cualidad en la cual estaba reinando en aquel entonces. Otra de las ópticas que podemos observar, que el Señor viene en un momento donde tiene que comenzar a trabajar en el corazón del hombre y empezar a ordenar ese corazón, ese altar, para que Dios pueda manifestarse. Por eso Juan el Bautista salió a predicar arrepentimiento, ¿no? Y decía algo importantísimo, que decía: arrepentido, convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él comenzó a preparar las sendas para recibir la bendición venidera en los corazones, y de esta manera poder ser transformado, poder ser injertado, poder ser parte de la ciudadanía de los cielos. Aquí toma una parábola Lucas, gloria al nombre del Señor, y dice que había un fariseo, o sea, un doctor de la ley, ¿sí?, que confiaba mucho en sí mismo. Bendito el nombre del Señor. Qué tremendo lo que les pasa a mucha gente, que en este tiempo puede decir: no, yo estoy bien con mis finanzas, tengo empleados, tengo una casa de descanso, tengo un carro, un auto, y mi vida es una vida prácticamente ordenada, ¿no? Qué tremendo cuando el hombre confía en sí mismo y se autoengaña. Bendito el nombre del Señor. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, dice: ninguno tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Sabemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y dice que había dos hombres, y Jesús va a hacer una comparación, va a hacer la comparación del hombre que estaría en las filas celestiales, pero que no, sus actitudes, su sentir, no estarían calificando para el reino del cielo. Sin embargo, va a tomar un ejemplo de un publicano, de alguien que estaba despreciado, ¿sí?, y va a mostrar que en esa humillación y en ese reconocimiento
personal interno, este hombre fue justificado por el mismo Señor y Dios. Entonces, muchas veces podemos estar observando y estar con todos nuestros sentidos, que es lo que Jesús quiere, lo que el Señor quiere, para estar observando que muchos logros humanos no son el significado de que Dios esté en nuestra vida. En aquel entonces el judío decía que el que tenía riquezas, posesión, era de Dios. Sin embargo, los del vulgo, los despreciados, los que no aprobaban en las filas celestiales, eran los marginados, los que no tenían lugar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, podemos observar que hay una ideología, hay de pensamientos en el corazón del hombre que lo está llevando a errar. Proverbio dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin son caminos de muerte. Bueno, el pueblo hebreo, ese pueblo que conoció a Dios, que fue libertado de Egipto, ese pueblo que vio los mares abrirse, que vio a sus enemigos debajo de las aguas, ese pueblo que vio derrotar, siendo un pueblo de nómada, un pueblo de agricultores, un pueblo de pastores de ovejas, que no tenía una estrategia militar. Podemos ver que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, aquel que los toma, los saca, derriba el amorreo, el jebuseo, el eteo de delante de sus ojos y glorifica su nombre. Bueno, este pueblo que caminó, que vio las maravillas, comenzó a errar por las modalidades humanas su visión. Comenzó a errar y diciendo creer en Dios, realmente no conocía el corazón del Señor. Por eso en un momento de la historia en el Antiguo Testamento dice: mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Si bien eran estudiosos, si eran eruditos, si un rabí era un maestro de la ley y eran celosos, pero era fácil desviarse porque se enaltecieron en su corazón. Se enaltecieron, se creyeron ser los que tocaban el corazón de Dios y terminaron yéndose a las modalidades humanas e idolatrando a sus propios rabinos y desacreditando al Dios de su salvación. Por eso en un momento de la historia dice: porque me dejaron a mí, fuente de toda bendición, para hacer para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. O sea, es como que nosotros buscamos la presencia de Dios, viene la presencia de Dios sobre nuestra vida, nos inunda, nos bendice, sentimos presencia, sentimos el fuego del Espíritu Santo, pero por algún lado de nuestra vida, de nuestro ser, hay una ruptura de nuestro corazón, hay un pecado, hay algo que está provocando que el agua, la unción, el aceite de Dios en mi corazón, en mi vida, no queden en llenura, no queden en estatura para cubrir las expectativas, se está vertiendo por algún lado. Así es la vida del hombre, y fue necesario que el hombre comprenda que por sí mismo no puede justificarse. Por eso este hombre, este fariseo, confiaba en sí mismo y dice que se puso en pie y oraba consigo mismo. Me llamó la atención esta palabra, oraba consigo mismo, ¿sí? Y decía: porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, se estaba autojustificando. Bendito el nombre de Jesús. Y uno lo puede ver en la palabra de Dios, pero lo podemos ver desde nuestra niñez. Yo me recuerdo esa niñez, y seguramente usted también, donde mentíamos, donde echábamos nuestras culpas a nuestro hermano, ¿sí?, a un compañerito del jardín, de la primaria, para no ser reprendidos por una travesura que habíamos cometido. Ya desde niños teníamos la avidez de decir: no, fue él, o echar la culpa, ¿sí?, para casualmente no recibir la reprensión que tenía que venir hacia nuestras vidas. Y esto es algo que parecería que es una picardía, parecería, bueno, es un niño, no es nada. Sin embargo,
vemos que la mala enseñanza muchas veces nos ha llevado a hacer este tipo de pecados, ¿sí? Muchos de nosotros que no nacimos en cuna evangélica, bajo las profundidades bíblicas, hemos aprendido de repente que en el mundo existe el pecado, el pecadito, y hemos aprendido que de repente la mentirita piadosa, la famosa mentirita piadosa, donde justificamos acciones que Dios nos justifica, donde Dios al que es mentiroso lo tiene por mentiroso, al que es falso lo tiene por falso. O sea, no hay niveles. El pecado es pecado, es transgresión a la ley moral de Dios, y no solamente nos afecta, sino que afecta la imagen de Dios, afecta casualmente la santidad de Dios, atesta, contrarresta contra esa santidad divina. Por eso cuando el hombre comienza y determina en su corazón buscar a Dios desde su juventud, y qué bueno, joven, si lo estás buscando, porque dicen que corregirá el joven su camino, en conocer tu palabra. No hay mejor etapa que la juventud para poder poner todas las fuerzas en Dios, tener comunión con Dios, ser lleno del Espíritu Santo y poder casualmente desgastar nuestras fuerzas en esta obra maravillosa que Dios nos permite y nos privilegia, ¿sí?, siendo hijos de Dios y compartiendo su reino con nosotros. Por eso, ¿cuántas veces esa famosa mentirita piadosa? No lo castiguen, una mentirita piadosa, pero una mentirita que tarde que temprano con los años se convertiría en engaño, se convertiría en falsedad, se convertiría en tantos problemas en nuestras vidas. ¿Cuántas veces esa mentirita piadosa que los hombres quieren justificar? Pero lo dijo porque si no iba a evitar un problema mayor, terminó en la vida de muchos siendo una problemática tremenda. Gente que no podía ya hablar verdad en su familia, gente que defraudó a sus hijos, gente que, tocados por la mano de Dios, tuvieron que reconocer que tenían un camino muy paralelo y que su camino iba rumbo a la muerte. Este hombre se puso al lado del publicano y dijo: no soy como este publicano. Se estaba autojustificando. Y la humanidad, el ser humano, tiene esa modalidad de autojustificarse, no, yo no me equivoco. Está medio mezclado un poquito y bastante con el ego del hombre. Podemos ver en Génesis a un Adán que cuando le sale al encuentro Dios para solucionar ese tremendo problema donde habían sido seducidos y engañados por Satanás, Adán le dice: era la mujer que tú me diste. Entrevista a Dios a la mujer y la mujer termina diciendo, para autojustificarse: no, es la serpiente que tú creaste. O sea que en cierta palabra siempre estamos echando la culpa y nunca nos estamos haciendo cargo. Y la bendición del hombre comienza por el reconocimiento. La bendición de todo hombre, de toda mujer, de todo joven, de todo anciano, comienza por un reconocimiento. Primeramente, el reconocimiento de no reconocer a Dios en nuestros caminos. El reconocimiento de no haber tenido en cuenta. ¿Cuántos de nosotros llegamos a una iglesia con SIDA, con una enfermedad terminal, con un matrimonio devastado, sin trabajo? Pero mientras Dios en este tiempo nos estuvo hablando, no quisimos escuchar la voz de Dios. Sin embargo, qué bueno que es Dios cuando dice: porque no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dice Isaías: con lazos de amor te llamé, mi alma te alaba. Qué precioso, hermanos, este llamado al cual muchos de nosotros esperamos a estar prácticamente en el abismo, donde se acabó el camino, donde viene mi enemigo atrás y no me queda otra que pedirle a aquel que nunca aprobé en mis caminos, aquel que siempre lo tuve allá cuando tuve una necesidad. Es ahí cuando nos acordamos de Dios. Es ahí cuando muchas veces tocamos fondo y tenemos que apoyarnos en la imagen misericordiosa de nuestro Dios y Salvador. Hoy la palabra nos habla y tenemos que entender que el hombre es pecador desde el principio,
dice que el corazón del hombre es inclinado al mal desde su juventud. Y en un momento en Génesis la palabra nos enseña que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. O sea, no se arrepintió, le dolió de haberlo facultado, de haberlo hecho funcional, y que ahora fuera de Dios deje de funcionar correctamente. Es como cuando yo hablo y muchas veces te hago el ejemplo de un reloj que por algún motivo, por alguna razón, por algún golpe, dejó de dar bien la hora. Por algún motivo ya no funciona para lo que fue creado, que era para dar una hora exacta. Entonces, qué bueno es poder entender, gloria al nombre del Señor, que estamos esperando siempre una salida, donde Dios permite muchas veces que se agoten nuestras artimañas y que nosotros nos sentamos vulnerables, por decirlo así, para pedir un favor, para que alguien de alguna manera se solidarice con nosotros y nos extienda la mano. Muchas veces, gloria al nombre del Señor, podemos ver que Dios permitió que alrededor nuestro no haya nadie. Muchas veces Dios permitió que alrededor nuestro no nos encontremos ni con el amigo. Pero ¿por qué no? Porque Dios es malo, sino porque Dios quiere tener un trato personal contigo. Dios quiere tener un trato personal con vos. Entonces, esa es la manera que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, en nuestra humanidad. Bendito el nombre del Señor. Decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire, querido amigo, nosotros podemos tener una vida súper ejemplar, pero dice que la salvación no es por actos que podamos tener nosotros, porque Dios a usted y a mí nos creó para adorar su nombre, nos creó para compartir bendición, nos creó para buenas obras. Por eso ninguno puede jactarse en este mundo de tener buenas obras y ganar el reino de los cielos. Una antigua religión siempre dice que porque sos bueno vas al cielo, porque sos malo vas al infierno. Realmente, si no somos justificados por la gracia, si no somos liberados del pecado, si no se cortan las raíces del pecado que nos atan al mundo, nunca podremos llegar a la presencia de Dios. Y no lo puede hacer el hombre, porque el hombre atestó la imagen de Dios. El hombre corrompió, el hombre defraudó, en una palabra. Por eso la justificación, gloria al nombre del Señor, es una acción salvífica de parte de Dios. Es una justificación, es un acto solidario para aquel transgresor. La justificación tiene sentido en salvar al hombre, y es totalmente gratuita. No debes de hacer nada más que creer en el Hijo de Dios. Por eso dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y uno de los tópicos que muestra nuestra lejanía de Dios, uno de los tópicos que nos muestra que estamos caminando sin Dios, es casualmente que necesitamos ser justificados. Bendito el nombre del Señor. Por eso, qué bueno que nosotros en este tiempo comprendamos la mano misericordiosa de Dios. Qué bueno que en este tiempo nosotros entendamos que necesitamos un Salvador, que Dios se preparó un Salvador, un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, el único que puede salvar tu vida. Necesitamos el perdón de Dios. El hombre ofendió, el hombre golpeó el corazón de Dios a través del pecado. Satanás, queriendo atestar, queriendo golpear a Dios en lo más profundo, hizo caer al hombre. Pero qué bueno que el Evangelio son buenas de salvación. Qué bueno que el Evangelio nos habla que Dios de antemano, a lo que predestinó, escuche bien, también lo justificó. Y dice que
justificado por Cristo, tenemos paz para con Dios. Entonces, qué bello es poder entender la obra misericordiosa de Dios. Qué bueno es nosotros saber de que tenemos una puerta abierta, que pese a nuestras transgresiones, Dios nos sigue amando, Dios te sigue esperando. Y quiero decirte que muchas veces vamos a la iglesia y sentimos el perdón de Dios y salimos reconfortados, salimos con ganas de amar, con ganas de vivir, con ganas de venir a abrazar nuestra familia, pero muchas veces no nos detenemos a pensar que a Dios le costó. Sí, seguramente le habrán dicho otro mensaje, que Dios es amor. Claro que es amor. Dios tiene varios atributos. También es justicia, también es santidad. Imagínese que cuando pecó Adán, este Dios de santidad, este Dios de justicia, deja al transgresor seguir viviendo en bendición. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar nosotros Dios de justicia? ¿Cómo le podríamos llamar Dios de santidad cuando se sintió su santidad ofendida? Por eso que, como dice la palabra, la paga del pecado, que es muerte. O sea, el pecado, como toda infracción a la ley, tiene una consecuencia. Una consecuencia conforme al delito cometido. Es por eso que usted va a ver en el Génesis que le dice, lo despoja del Edén, lo saca de su lugar, porque la misma justicia de Dios, ¿sí?, atribuía a que esta persona caiga, salga de los atrios de Dios. Entonces, querido amigo, Dios nos está hablando. El único que puede justificar esa falta a través del perdón es Jesucristo. Él se entregó por nosotros, se entregó por usted, se entregó por mí y pagó ese delito cometido para que hoy nos reconciliemos con Dios, para poder tener entrada. Gloria al nombre del Señor. Por eso qué hermoso es poder entender que hay un precio que desde el cielo se ha pagado. Por eso dice la Biblia en el libro de Juan, de tal manera Dios amó al mundo que entregó su unigénito Hijo, para que todo el que en Él cree sea salvo para la gloria de su nombre. Claro que le costó a Dios, pero como Dios no podía, se veía limitado y no podía transgredir su santidad, no podía transgredir su justicia. Ya de antemano Dios había propuesto visitar al hombre, pero ya no visitarlo como lo hacía con Adán. Por eso en Isaías 62 dice, porque yo mismo que hablo, yo mismo estaré entre vosotros y mi pueblo conocerá mi nombre. Por eso Isaías nos anuncia la venida de un Mesías, de un Salvador, porque por eso dice que vendría de una virgen, que concebiría del Espíritu Santo, que niño nos es dado y su nombre sería admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Por eso la palabra nos dice que sería llamado Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios dejó todo su poderío, dejó toda su autoridad y por amor tomó un cuerpo humano, caminó entre nosotros, nos corrigió la senda, nos mostró el buen camino y nos sacó a lugares espaciosos, libertándonos así a través de la muerte de cruz del pecado que nos asediaba, porque éramos esclavos de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Por eso qué lindo es poder comprender que por más que nosotros vayamos y nos digamos ayunamos, hacemos esto, vamos a la iglesia, si lo hacemos religiosamente, no habrá justificación sobre nuestras vidas. Pero usted mire lo que hizo el publicano. El publicano dice, estando lejos, no quería alzar sus ojos. ¿Por qué? Porque su corazón, su conciencia contritaba su vida de reconocer que estaba lejos. Sin embargo, esa actitud de humillación fue la que tocó el corazón de Dios.
O sea que todos los ritos que cometió aquel que se autojustificaba durante tanto tiempo lo llevaron a un lugar de perdición. Y a este hombre que humilló su corazón, reconociendo estar lejos de la ciudadanía de Dios, Dios fue propicio. Dios pudo entrar en su corazón. Dios pudo restablecer una relación sobre esa vida. Oh, iglesia amada, a veces nosotros tenemos que estar y tratar de pedirle a Dios de entrar en ese corazón. Fue Jesús quien pudo lavar las ofensas hechas a Dios con su propia sangre. Fue solamente la persona maravillosa de Jesucristo, donde estaba incluida toda la humanidad y toda la deidad, porque dice la palabra que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Toda la plenitud. Y esa fue la ofrenda de Dios para salvar al pobre pecador, para justificarte a ti, para justificarme a mí. Por eso Jesús es nuestro abogado, quien boga por nuestras almas, quien intercede hoy el Espíritu Santo en nuestras vidas, mediando con gemidos indecibles. Ni aún nosotros le conocemos, sin embargo Dios, cuando tú estás descansando, está mediando por tu vida y por mi vida. La justicia divina de Dios se hizo presente, caminó entre nosotros y Él pagó todas las exigencias celestiales. Él pagó tu precio. Por eso qué hermoso que nosotros podamos comprender y entender. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso este Dios, que por más que nos encontremos en pecados y en delitos, que hoy tal vez sintamos que estamos tan lejos, yo quiero decirte que Dios está más cerca de lo que vos te pensás. Por eso, querido amigo, el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mi alma te alaba. Todo lo que la ley nos acarreaba en muerte, Jesús rompió con la esclavitud de la ley, para que hoy usted y yo podamos sacar esa mochila, ese peso de pecado que nos asedia, donde muchas veces viene Satanás, el engañador, a decirte: ah, mira tu hijo, mira lo que hizo, o acusarte. Por eso dice la palabra: ¿quién acusará a los hijos de Dios? El que los llamó también los justificó. Pero cuando Él viene a acusarte, hay alguien que del cielo dice: es mío, yo pagué por Él. No lo podés acusar, es mío. No lo podés tocar, es mi propiedad. Como diría alguien que te quiere mucho: tendrás que pasar por mi vida para tocar mi hijo. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno saber que Dios nos está llamando. Qué bueno sería que en este día muchos de los que vamos a la iglesia podamos hacer como el publicano, tener ese temor de levantar nuestros ojos. Dice la palabra que si hay algo que Dios aborrece, son los ojos altivos, los pies presurosos que corren al mal, las manos derramadoras de sangre y la boca injuriosa. Qué tremendo, hermano, gloria al nombre del Señor. Qué tremendo, querido amigo. Pero qué hermoso que es vivir en la presencia divina del Dios de los cielos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo quiero invitarte a que puedas meditar a través de este video y puedas reconciliarte con Dios, puedas decirle tus debilidades,
Tal vez es tiempo de que le entregues a Dios ese pecado que todavía asedia tu alma, tu corazón, esa mala influencia, ese mal camino, esas amistades que no puedes cortar. Y le digas: Señor, sé propicio de mí. Y qué bueno sería que lo pongamos por obra cada mañana cuando nos levantamos, de decirle: Jesús, sé propicio de mí. Y no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Si hoy vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, y toda la gloria es entregada al Señor. Jesús nos justifica por la fe. Que Dios mucho te bendiga, que el Señor guarde tu morada, que el Señor bendiga tu vida, tu familia, que Él pueda hacer prosperar tu ministerio. Y querido amigo, si estás lejos de Dios, hoy es el día favorable, hoy es el día de salvación, es el día de la oportunidad. Y si podés creer, yo te invito a hacer una oración y entregarle tus pecados al Señor, reconociendo que Jesús es el Señor. Yo te invito a hacer una oración que puedas en esta tarde decirle: Señor Jesucristo, te invito a entrar en mi corazón. Reconozco mi lejanía, reconozco ser pecador. Reconozco mi vacío, Señor. Reconozco que no te he aprobado, pero hoy confieso a Jesucristo como amo y Señor de mi vida. Y quiero entregarte, Señor, mi corazón. Oh Señor, sé propicio de mí y anótame en el libro de la vida, donde tus hijos están cada uno anotado y preparados para el día de tu venida. Querido amigo, que el Señor te bendiga. Si te gustó el video, si has recibido de parte de Dios, agradecele al Señor. Dale gracias. Y es el tiempo de ponerse de pie, es el tiempo de buscar el favor de Dios, porque los días son malos. Que Dios mucho te bendiga. Ministerio Labranza de Dios te saluda, Pastor Javier Cañete y congregación. Oramos por vuestras vidas, es nuestra obligación y lo hacemos con gozo. Hasta la próxima. Dios mucho te bendiga.